Hola, en la clase de hoy vamos a hablar sobre el estudio metabólico de la litiasis urinaria, basado en algunos aspectos generales y sobre algunos casos clínicos en particular para usarlos de ejemplo y así poder hacer algo bastante más dinámico. Una de las cosas más frecuentes dentro del urólogo y su enfrentamiento al estudio metabólico es el sentir temor a lo desconocido. La verdad es que es un tema que es más bien eh, relacionado harto con fisiopatología y por lo tanto a los urólogos que nos gusta harto operar tendemos a no enfocarnos mucho en el estudio metabólico, pero precisamente la idea de esta clase es que nos familiaricemos un poco más con el estudio metabólico y perdamos ese temor absolutamente justo que uno pudiera tener a lo desconocido. ¿Cuál es la razón de hacer estudio metabólico? Bueno, sabemos que es esencial para el manejo de la litiasis. Si uno estudia bien a un paciente puede hacer algunas modificaciones en su hábito y prevenir las recurrencias. Puede también ser la primera manifestación de otras enfermedades más sistémicas. Y claramente un paciente estará mucho más receptivo a hacer estudio metabólico después de un evento agudo, así que hay que considerarlo. También hay que considerar que las personas que forman cálculos tienen una tendencia a tener alteraciones metabólicas en su orina al ser comparadas con la población normal. Y además que los pacientes con episodios recurrentes tienen mayor tendencia a alteraciones metabólicas que aquellos con episodios esporádicos. Así que hay una correlación con la posibilidad de encontrar alguna alteración metabólica. Por otro lado, hay que considerar que existe una serie de guías que han ido apareciendo de las distintas instituciones a lo largo del tiempo y han sido ratificadas por la Asociación Americana de Urología y la Asociación Europea de Urología respecto al estudio metabólico y cómo realizarlo. Cuando uno se enfrenta a tratar un cálculo urinario, claro, lo que potencialmente ve es el cálculo, pero detrás de ese cálculo el origen puede ser bastante más importante y puede ser el debut de alguna enfermedad mayor. Esto ya por sí solo, por sí mismo, justifica la realización de un estudio metabólico más profundo. ¿A quiénes realizar el estudio? Eso puede ser discutible, pero puede ser perfectamente en un paciente con un primer episodio, pero que esté interesado en saber el origen del problema, o en aquellos pacientes con cálculos recurrentes, de todas maneras estaría indicado hacer este estudio metabólico. Ahora, ¿cómo uno va a hacer el estudio metabólico? Hay que considerar también el resto de la evaluación, la anamnesis, qué factores de riesgo tengo, enfermedades crónicas, infección urinaria de repetición, cirugía bariátrica, gota, factores ambientales, cuánto me hidrato, si sudo mucho en mi profesión, la historia familiar, cuántos de mis familiares han tenido cálculos, familiares directos, indirectos, y si ha habido algún tipo de tratamiento previo médico por litiasis. Respecto al análisis de un cálculo, esto ha sido bien discutido, pero hoy día se considera como parte fundamental del estudio metabólico. Hay varias alternativas, pero probablemente lo más validado tiene que ver con la espectrofotometría infrarroja. Puede usarse como guía de tratamiento, es decir, uno poder orientar el tratamiento conociendo la composición química de la piedra. Y eventualmente repetirlo podría ser de cierta utilidad, hasta en algunos pacientes pueden cambiar su composición química de litiasis a lo largo del tiempo. No es lo habitual, pero puede llegar a servir, sobre todo si uno está sospechando en pacientes que están recurriendo de manera muy importante y en el cual no tengamos claro el porqué. Una cosa interesante respecto al análisis de litiasis y cómo interpretarlo tiene que ver con este trabajo publicado por el grupo de Olivier Traxler, donde, claro, hace mención a dame, entrégame tu cálculo y te diré quién eres. Y tiene que ver, por ejemplo, en este caso en particular, de una persona que, si analizamos estructuralmente su cálculo, por ejemplo, tenemos una primera capa que está al centro, uratos acumulados secundario a una diarrea crónica por una infección intestinal. Después viene una segunda capa donde se ve una línea más blanca, donde hay una composición de oxalato de calcio por una dieta rica en oxalato y baja en ingesta líquida. Y una tercera capa donde se ve una línea más negra donde hay fosfato de calcio inducido por el exceso de consumo de lácteos. Es decir, uno podría efectivamente solo mirando una piedra poder interpretar potenciales alteraciones o a qué cambios en la dieta ha sido sometido un paciente. Solo a modo de ejemplo, así es como se ve o se informa un análisis de cálculo por espectrofotometría en nuestra clínica.
donde podemos ver los distintos peaks espectrofotográficos y cómo la persona encargada, el tecnólogo encargado hace la interpretación y puede determinar la composición química de un cálculo. Yendo más al detalle fino de quienes podrían requerir una evaluación más detallada, van a ser aquellos pacientes que tengan al momento del diagnóstico cálculos bilaterales, múltiples, los pacientes pediátricos obviamente, que tengan una historia familiar muy potente de cálculos a repetición, enfermedades óseas, osteoporosis, anomalías anatómicas como estenosis pielolaterales, divertículos, personas que sean monorrenas, no porque tengan un riesgo en particular, sino por la condición que implica ser monorreno, pacientes con cirugía bariátrica en quienes sabemos que hay un aumento en la frecuencia de cálculo y también, por ejemplo, las litiasis no cálcicas. Y un punto en particular de importancia, aquellos riesgos profesionales, personas que trabajan en alguna profesión que es difícil que puedan llegar a tener un cólico renal, como son pilotos, buzos o gente que trabaja en minería alejada de algún centro de atención de salud fácil de poder evaluarse. ¿En qué consiste esa evaluación detallada? Básicamente consiste en hacer efectivamente una recolección de orina de 24 horas, donde vamos a medir el volumen urinario, el pH, calcio, citrato, oxalato, sodio, ácido úrico, fosfato, magnesio, creatinina y potasio. La verdad es que esto puede variar, hay gente que incluye algunos parámetros, otros los saca, pero diría yo que el consenso es que habitualmente se incluyen más o menos el 100% de las veces este tipo de parámetros a evaluar en una recolección de orina de 24 horas. También vamos a hacer evaluaciones sanguíneas considerando las mediciones de paratormona, creatinina y un perfil bioquímico donde vamos a evaluar los niveles de azúcar, colesterol, calcio y ácido úrico, entre otros. Respecto a la recolección de orina 24 horas, tenemos que saber que hay ciertas limitaciones a la recolección, que la muestra sea insuficiente o hay una sobre recolección. Hay que considerar la creatinina urinaria para saber esto y ahí están los parámetros considerados de normalidad para entender que estuvo bien recolectada. La sobre recolección podría afectar los niveles de sodio, citrato y calcio. Puede ser fisiológicamente más alto en obesos y ancianos, puede ser fisiológicamente más bajo en deportistas. Y hay que considerar que una infección urinaria activa puede elevar el amonio. Y también tener presente las derivaciones urinarias, que ahí podría cambiar absolutamente el estudio metabólico. Ahora, aún para los incrédulos del estudio metabólico, está más o menos demostrado que cuando uno hace recomendaciones nutricionales dirigidas, conociendo el resultado de un estudio metabólico versus recomendaciones generales, como aumente solo el consumo de agua, la recurrencia baja de un 23 a un 8%, lo que es significativo, y por lo tanto uno podría hacer una terapia nutricional mucho más dirigida según el trastorno que tenga cada paciente y no un poco a rasgos generales. Si uno va a los aspectos económicos del hacer el estudio metabólico, este es un estudio alemán donde básicamente lo que se vio es que había alrededor de 200.000 recurrencias y que cada uno de estos pacientes iba a significar al final del día en la sumatoria 687 millones de euros en tratamiento y es en una estimación que el estudio metabólico de litiasis urinaria generaría un 40% en la reducción de la recurrencia y por lo tanto 205 millones de ahorro en salud. También por otro lado, indirectamente 5,8 millones de días de licencia médicas ahorradas y por lo tanto, desde el punto de vista costo-beneficio, el estudio metabólico tiene justificación económica. Otro ejemplo que puede de alguna manera justificar el estudio metabólico es este que tiene que ver con un grupo de pacientes a los cuales se les hizo recomendaciones farmacológicas más dieta específica. Fue un estudio retrospectivo con los sesgos que eso puede tener en 137 pacientes y aquí se incluyeron como parte del tratamiento farmacológico tiazida, citrato y alopurinol. Y ustedes pueden ver cómo efectivamente los niveles de ciúrico y calcio bajan cuando se da una indicación bien estricta y bien, digamos, determinada y cómo aumentan los niveles de citrato. Es decir, si yo doy efectivamente una indicación basada en conocimiento pleno de la fisiopatología que afecta a un paciente, puedo mejorar claramente los parámetros que se asocian a aumento de la recurrencia. Finalmente, si no estoy convencido por la parte, los aspectos
económico, fisiopatológico, la otra pregunta es si los pacientes quieren estudiarse. Y efectivamente, tanto aquellos pacientes que están frente a su primer episodio como aquellos que están en un evento recurrente tienen el mismo interés por estudiarse. Así que efectivamente tenemos factores asociados a la economía, factores asociados a la fisiopatología y factores relacionados con los pacientes. Los pacientes quieren estudiarse y saber el origen del cálculo independiente de si es el primero o segundo evento, como lo demuestra este trabajo publicado en el año 2000. De los factores de riesgo o posibles alteraciones que vamos a ir viendo, tenemos básicamente bajo volumen urinario, hipercalciurias, que la mayoría de ellas son idiopáticas, con poca o nula influencia de la dieta, hiperiricosuria, que forman nidos de paralitiasis de oxalato de calcio, por ejemplo, y también se inhiben los inhibidores naturales, la hipocitraturia, sabemos que el citrato es uno de los más potentes inhibidores de la litiasis, y que van a disminuir en estados de acidosis metabólico. Estos podrían ser como los grandes factores de riesgo asociados y ahora los vamos a ir viendo desglosados en algunos casos clínicos para hacerlos con más ejemplos. Entonces vamos a nuestro primer caso clínico. Se trata de un hombre de 47 años sin antecedentes mórbidos de importancia y que el año 2010 se había realizado una ureterolitotomía endoscópica sin antecedentes familiares litiásicos y en su cuadro actual tiene un cólico renal derecho. El pirotal muestra una litiasis de 1200 unidades de Hounsfield a nivel de la unión piruleteral de 8 milímetros de diámetro mayor y se realiza una ureteroscopía flexible sin mayores incidentes. Y el estudio por espectroscopía demostró la presencia de un cálculo de oxalato de calcio dihidrato. Entonces, en este estudio metabólico vamos a ver que destaca, ustedes se fijan, tanto oxalato, citrato, sodio, ácido úrico, fosfato, magnesio, volumen, todo normal, un pH adecuado. Y llama la atención este nivel de calcio urinario elevado en 523 miligramos en 24 horas. Y de los exámenes de sangre, lo único que llama la atención es una PTH, una paratormona también por sobre un valor normal. Entonces, tenemos un escenario de hipercalciuria con paratormona elevada. ¿Qué es lo que viene ahora? Esa es la pregunta. Ahora, eh, quizás una de las mejores herramientas que tenemos para evaluar este tipo de casos es el desafío de la tiacida. Esto está publicado por el grupo de Brian Eisner, de Mass General. Básicamente tenemos tres opciones para las hipercalciurias. El renal, que hay una pérdida tubular de calcio y lo que va a inducir de alguna manera una elevación en la PTH. Entonces vamos a tener una PTH elevada, un calcio plasmático normal o elevado, y esto sería un hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Secundario porque estamos perdiendo calcio. Por otro lado tenemos la hipercalciuria resortiva con hiperparaprimario, es decir, tenemos un hiperparatiroidismo primario con una PTH elevada, un calcio plasmático normal o elevado. Y la hipercalciuria absortiva donde efectivamente vamos a tener en definitiva una PTH normal o elevada, pero con un calcio plasmático normal. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos entonces nuestro paciente con cálculos, con una hipercalciuria y una elevación de la hormona paratiroidea. Entonces, lo que vamos a hacer es administrarle al paciente hidroclorotrecida 25 miligramos 2 veces al día por 2 semanas y vamos a chequear qué pasa con la PTH previo a partir de la tiacida y después de las 2 semanas de terapia con tiacida. Si la PTH permanece elevada, el diagnóstico va a ir por el lado de un adenoma paratiroideo o hiperplasia, es decir, un hiperparaprimario, y ahí lo vamos a mandar al endocrinólogo para que corrija ese diagnóstico. Pero si la PTH vuelve a la normalidad, significa que tenemos este leak renal y que en el fondo eso va a generar un hiperpara secundario y que probablemente vamos a tener que realizar un tratamiento con tiacida a largo plazo. Una cosa que hay que tener considerado es que no está recomendado en los casos de insuficiencia renal crónica porque hay una mala filtración que puede falsamente elevar la PTH y eso va a ser difícil de interpretar, pero el resto de los pacientes, efectivamente, la exposición a tiacida debería hacer volver a niveles normales la PTH para asumir que es solo un leak renal.
Entonces la pregunta que viene es cómo actúan las tiazidas. Bueno, las tiazidas aumentan la reabsorción de calcio en el túbulo distal, estimulan la reabsorción de calcio en el túbulo proximal y por otro lado también aumenta la diuresis. O sea, raya para la suma en una hipercalciuria por líquido renal. Claramente las tiazidas nos van a ayudar para disminuir esta hipercalciuria. Vamos a nuestro caso clínico 2. Se trata de un hombre de nuevo de 55 años con antecedentes de hipertensión, sin antecedentes quirúrgicos de importancia y con una madre litiásica como antecedente familiar y el cuadro actual es de un cólico renal izquierdo. Tiene un pilotaco, una litiasis de 1400 unidades Hounsfield en ureter distal de 6 milímetros de diámetro mayor. Se realiza una ureteroscopia semirrígida y la espectrofotometría demuestra un cálculo de oxalato de calcio monohidrato. Ahora, el estudio metabólico de este paciente, a diferencia del anterior, nos va a demostrar calcio elevado igual, pero asociado a un sodio elevado. Y todo el resto de los exámenes absolutamente normal en el perfil sanguíneo, como en el resto de la recolección de orina de 24 horas. Entonces, ahora, en este segundo caso, la pregunta es distinta y es, ¿qué viene ahora después de encontrar una hipercalciuria, pero en esta oportunidad elevado, asociada a una elevación del sodio urinario? Para graficar de mejor manera este caso, lo que podemos observar en este trabajo ya clásico del año 2002, donde básicamente lo que se observa es que en pacientes con historia de litiasis, si yo los someto a una dieta baja en calcio eh, versus una dieta baja en calcio, baja en proteínas y baja en sal, se produce hasta un 50% de disminución de riesgo de recurrencia al agregar el hecho de bajar los niveles de sodio y de proteína y mantener un calcio normal, lo que desvirtúa ya de entrada el tema de restricción de calcio en pacientes litiasis. ¿Cómo funcionaría este efecto de consumo de sodio respecto al aumento de riesgo de cálculo? Bueno, como se puede ver en esta gráfica, una dieta limitada en la ingesta de sodio, como era la dieta antigua del ser humano, sin tanto comida procesada, disminuye el volumen intravascular, disminuye indirectamente la filtración de calcio, aumenta el eje renina-angiotensina-aldosterona, aumenta indirectamente la PTH, lo que disminuye una excreción de calcio y finalmente un aumento de la vitamina D y un aumento del calcio plasmático. Por otro lado, en dietas muy ricas en sodio, como son las actuales, vamos a tener un efecto contrario con un aumento del volumen intravascular, va a aumentar la filtración de calcio y de sodio, va a disminuir el eje renina-angiotensina-aldosterona, la PTH, y por tanto va a aumentar la excreción de calcio e indirectamente el riesgo de cálculos urinarios. Por lo tanto, esto es una publicación reciente donde se revisó bien el tema y donde se llegó a la conclusión de este efecto, de esta relación del efecto sobre la PTH en esta situación de un volumen intravascular aumentado. Vamos al tercer caso clínico. Se trata de un paciente también, nuevamente un hombre de 60 años, sin antecedentes mórbidos, que se realizó un bypass gástrico el año 2015, no tiene antecedentes familiares de litiasis, tenía un cuadro actual de una micromaturia y en el pilotac aparece una litiasis de 1200 unidades de Hounsfield en la pelvis renal de 10 milímetros de diámetro mayor. Se realizó una cirugía con endoscopio flexible sin incidente y la espectrofotometría mostró como análisis un cálculo oxalato de calcio dihidrato. El estudio metabólico arroja niveles elevados de oxalato y también la presencia de un volumen urinario más restringido con un volumen total de 1500 cc en 24 horas. Graficando cómo ocurre este fenómeno de la litiasis en pacientes sometidos a cirugía bariátrica y en particular al bypass gástrico, tenemos y conocemos que la afinidad de oxalato con el calcio es muy alta y van a tener una tendencia natural a unirse y salir por las deposiciones. Pero cuando un paciente tiene hecho un bypass gástrico va a tener algún grado de mala absorción intestinal y por lo tanto el calcio se va a unir preferentemente a grasa, va a salir en las deposiciones como esteatorrea y por otro lado el oxalato va a quedar libre, va a pasar al torrente sanguíneo,
va a llegar al riñón donde va, por su gran afinidad con el calcio, a unirse a este y a salir por el riñón. Es ahí la explicación fisiopatológica del por qué los pacientes con cirugía bariátrica, bypass gástrico en particular, tienen más riesgo de la formación de cálculo. ¿Qué es lo que dice la evidencia? Sabemos que está demostrado y hay estudiado que el periodo entre la cirugía y la aparición de la litiasis en promedio es 1,5 a 3,6 años. Cuando hay litiasis previa y tenemos cirugía bariátrica, aumenta el riesgo de una nueva litiasis de 42% versus un 14% inicial. Y el riesgo mayor de litiasis en procedimientos más absortivos que restrictivos, por ejemplo, un bypass versus una manga gástrica, donde el riesgo aumenta un 28,7% versus un 13%, es decir, casi el doble. También existen otras causas de hiperoxaluria, sobre todo ellas asociadas a cierto tipo de dietas como pueden ser los vegetarianos. Y también pensar que existen causas idiopáticas de hiperoxaluria, como si también hiperoxalurias primarias, secundarias a la presencia de Oxalobacter formígenes, que se ve sobre todo en pacientes con fibrosis quística. El manejo de la hiperoxaluria puede ser o está sugerido con la dieta, básicamente restringiendo el oxalato, el aumento de ingesta líquida, aportar calcio con las comidas para que se una al oxalato de la alimentación y también el uso de vitamina B6 y piroxina como un coadyuvante para el manejo de esta hiperoxaluria. Vamos a nuestro último caso clínico. Básicamente aquí vamos a juntar dos casos clínicos, dos hombres similares de 55 años, uno obeso, el otro sin antecedente mórbido de importancia. Al costado izquierdo, el paciente tiene litiasis recurrente desde los 35 años, al menos un episodio cada 2 años. Al lado derecho vemos un paciente que está en su segundo evento, el primero hace 10 años, o sea, mucha menos frecuencia. Con antecedente quirúrgico, paciente del lado izquierdo, dos litotricias por estos cálculos recurrentes y tres ureteroscopías. En el lado derecho, solo antecedente colecistectomía. Y en el paciente del lado izquierdo encontramos un cálculo de 12 milímetros y de 450 unidades de Hounsfield en la pelvis renal. Y en otro paciente un cálculo de 9 milímetros y 950 unidades de Hounsfield en el cáliz superior. El paciente del lado izquierdo, en su análisis previo de litiasis, se encontró como composición química principal de ácido úrico y en el lado derecho oxalato de calcio monohidrato. Entonces tenemos que el paciente 4, en este caso en el caso clínico 4, tiene cálculos de ácido úrico y en nuestro caso clínico número 5, el del lado derecho, cálculos de oxalato de calcio. Bueno, aquí tenemos los estudios metabólicos del caso 4 y 5. Y si ustedes se fijan en el perfil de orina 24 horas, son bastante semejantes. Tenemos en ambos casos algún grado de hipocitraturia. En ambos casos tenemos niveles de ácido úrico elevados en orina. Y en ambos casos tenemos niveles de fosfato elevados. Sin embargo, en el caso clínico 4 tenemos un volumen urinario más bien bajo con un pH ácido y en el caso número 5 tenemos un volumen urinario normal, incluso elevado, de más de 2500 cc y un pH en 6. Al mismo tiempo, el caso clínico 4 en su perfil hemático lo único que tiene distinto es un nivel de ácido úrico discretamente elevado, pero en sí mismos son muy semejantes como exámenes. El manejo médico en ambos casos va a ser bastante similar. En el caso clínico número 4, donde el cálculo es de ácido úrico, pero tenemos pH más bien bajo, vamos a pensar en usar citrato de potasio en el orden de 30 miliequivalentes cada 8 horas y vamos a estar tratando de medir el pH de manera regular cada 8 horas por lo menos al principio y vamos a usar alopurinol eventualmente como segunda línea
y vamos a sobre todo aumentar la ingesta líquida. Por otro lado, en el caso número 5, donde teníamos un perfil parecido, pero el cálculo no era de ácido úrico, también vamos a corregir la hipocitraturia con citrato de potasio para llevarlo a una citraturia normal. Y efectivamente podemos eventualmente usar, en el caso de estas hiperuricosurias, algún grado de allopurinol en segunda línea, pero mucho menos justificado en relación al caso 4, donde el cálculo es de ácido úrico puro. Dos palabras respecto al citrato. Sabemos que es un potente inhibidor de la formación de cálculos. Las acidosis metabólica y alimentos con alta carga ácida aumentan la reabsorción de citrato renal, por lo tanto disminuyen su excreción. Las diarreas crónicas, la acidosis tubular renal se relacionan con hipocitraturia y el uso de acetolazolamida también se asocia a hipocitraturia. ¿Cómo uno puede eventualmente elevar los niveles de ácido úrico, perdón, de citrato y no usar citrato de potasio? Bueno, una fórmula es hacer limonada, más o menos calcular 120 ml de jugo de limón en 2 litros de agua van a tener una equivalencia cercana a 5,9 gramos de ácido cítrico. Con respecto al allopurinol, la mayoría de los pacientes con litiasis de ácido úrico tienen pH urinario eh, bajo, ¿no? Más que hiperuricosuria. En orinas ácidas, el uso de allopurinol no proviene de la formación de cálculo por sí solo, y la alcalinización sigue siendo la terapia estándar para los cálculos de ácido úrico. No así. Entonces, sabemos que los cálculos de ácido úrico van a tener que formarse en un ambiente bien particular, donde hay algún nivel de hiperuricosuria, y ahí están las causas en esta diapositiva, un nivel de volumen urinario bajo, también están las causas, y un pH urinario bajo. Si se dan estas tres condiciones, es muy probable que yo llegue a formar un cálculo de ácido úrico puro. Bueno, finalmente podemos entender las alteraciones metabólicas como un conjunto de fenómenos que van a ocurrir en un mismo paciente y que pueden desencadenar una cascada de eventos que determinan la formación de un cálculo. Por lo tanto, tenemos que considerar antecedentes médicos como es la diabetes, el síndrome metabólico, la hipertensión, antecedentes alimentarios como es la ingesta de sal, como un ejemplo, y también factores como son los costos locales y los deseos del paciente para poder estudiarse y hacer un buen estudio metabólico. Nuestra, digamos, evaluación del estudio metabólico, cómo interpretarlo de una manera más clínica. Espero que esta clase les haya servido y podemos en clases futuras ir ahondando más sobre el tema del estudio metabólico y su interpretación.